fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Puede tomarse asiento, hermano. Bueno, hermanos, creo que nos vamos a alargar un poco en esta carta. Tiempo tenemos, ¿verdad? Si el Señor así nos lo permite, amén. Porque hemos entrado al tema de la práctica ya, después de ver casi 13 temas sobre la exposición que Pablo ha venido dando acerca del falso evangelio de los judaizantes. El apóstol Pablo, hermano, a través de todos estos capítulos que hemos venido abordando, ha aclarado algo muy enfáticamente, y lo que ha aclarado es que no estamos bajo la ley y que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Ha dejado claro que no hemos recibido el Espíritu por la ley, sino por el creer, y nos hace un llamado a nosotros, no solamente a los Gálatas, sino a nosotros también, y ese llamado es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Después de exponer toda su argumentación, el apóstol Pablo en el verso 22 nos hace un llamado a dar fruto, como lo expusimos la semana pasada. Recordemos cómo estaban los Gálatas, ¿verdad? Ahí en el verso, si usted el verso 15, mira el verso 15 del capítulo 5, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, usa un término como de animal, como de un animal cuando devora. Es decir, la condición de los Gálatas espiritual pues era esa, por el falso evangelio de los judaizantes. Y más adelante exhorta a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, y nombra pues los pleitos, nombra las enemistades, las contiendas, algo que ya estaba surgiendo, algo que estaba pasando en la iglesia, en las iglesias de la región de Galacia. Entonces, después de exponer toda su argumentación, el apóstol Pablo en el verso 22 nos hace un llamado a dar fruto, repito, como lo pusimos la semana pasada, y es precisamente porque hemos recibido al Espíritu Santo a través de la salvación. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? ¿Cómo andamos en paciencia? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, Pablo expone que estas virtudes no las puede producir la ley o el esfuerzo humano, sino que estas virtudes solamente las produce el Espíritu Santo en la vida de alguien que ha recibido la salvación. Ahora, en el tema pasado, que fue un llamado a dar fruto, porque realmente es lo que él está pidiendo aquí, ¿verdad? Es un llamado que nos hace, no solamente a los Gálatas, sino a nosotros, a dar fruto. Y estuvimos hablando que si tenemos al Espíritu Santo, estas virtudes que nombra Pablo se nos tendrían que ver dentro del proceso de la santificación. Estuvimos hablando que si estas virtudes no se ven, no se manifiestan en nosotros, deberíamos cuestionarnos. Realmente cuestionarnos si en nosotros todavía pues no tenemos templanza, benignidad, amor, mansedumbre. Realmente no deberíamos cuestionarnos, cada uno de nosotros, preguntarnos, examinarnos a nosotros mismos y preocuparnos acerca de nuestro cristianismo. Realmente tendríamos que, yo personalmente y usted, cuestionarse, ¿verdad? Usted se tendrá que examinar personalmente. Yo me tendré que examinar personalmente. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu en la vida de un cristiano es lo que realmente glorifica a Dios. Es lo que realmente glorifica a Dios. Hablamos que la palabra fruto en la clase pasada significa algo como arrancado, es lo que significa la palabra fruto, o resultar en beneficio, en el sentido como cuando alguien siembra una semilla
Esa semilla crece y da una planta y se hace árbol y da fruto y después madura el fruto, y cuando el fruto está listo, entonces se puede tomar ese fruto. ¿Por qué? Porque todos en algún momento, pienso yo, hermano, que han plantado una semilla y esperan que, hermanos, algún día esperan pues tomar algo de lo que plantaron. La semana pasada, concerniente a ese tema de dar fruto, pusimos como ejemplo lo que conocemos nosotros como la higuera estéril, ¿verdad? Hablamos que la higuera pues representa a Israel y que Israel era llamado a dar fruto. Hablamos que en el libro de Marcos capítulo 11 el Señor fue a buscar fruto a la higuera, y cuando no encuentra fruto, ya sabemos lo que pasó, hermanos. Maldice la higuera y la higuera se seca. Algo expusimos la semana pasada, por algo que me llamó la atención, es de que en Marcos 11:13, analizando el texto, desglosando el texto, dice que no era tiempo de higos. Fíjese bien, el Señor fue a buscar a la higuera fruto, pero no era tiempo de higos. Es decir, Marcos hace referencia en Marcos 11:13 que no era tiempo de higos, y la enseñanza que nos da es que el llamado de Israel era que tendría que dar fruto en todo tiempo y no solamente por temporadas. Fíjense bien, ¿cómo estaban? Pues como que de repente daban frutos, ¿verdad? De repente se arrepentían y volvían a hacer lo malo. O sea, daban fruto como por temporadas, ¿no? Más adelante, en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo 11 de Marcos, el Señor entra al templo, volca las mesas de los cambistas y los reprende diciendo: en mi casa será llamada casa de oración. Sin embargo, ellos la habían convertido, hermano, en un mercado. La habían convertido la casa de Dios en un mercado. Se había vuelto un lugar de extorsión, la casa del Señor. Y después volvemos a ver el relato de la higuera estéril, cuando sale el Señor de la ciudad y le dicen al Señor: mira, la higuera que maldijiste se secó. Es decir, estos pasajes que leímos, hermanos, nos enseñan, número uno, que el Señor buscó fruto en la higuera y no encontró fruto. Y número dos, el Señor buscó fruto en el templo y no encontró fruto tampoco. Y nos enseña esto, que no podemos dar fruto nosotros nada más por temporada, sino ¿cuánto, hermanos? Siempre, todo tiempo. Repito, si al examinarnos nos encontramos que han pasado los años y no damos fruto, entonces deberíamos de preocuparnos. Yo debería de preocuparme. Usted se debería de preocupar. Recordemos cómo estaban los Gálatas, ¿verdad? Se estaban comiendo, se estaban consumiendo. Y Pablo dice: mirad que también no os consumáis. O sea, pongan atención. Y más adelante nombra las obras de la carne, porque al parecer había enemistades, contiendas, porque unos quizás decían: yo guardo la ley, tú no, y empezaron ahí las contiendas. Y la exhortación de Pablo es que anden en el Espíritu, y nombra, hermano, el fruto del Espíritu. Entonces somos llamados a dar fruto. Amén. Y Pablo aquí empieza a nombrar el fruto del Espíritu. Dice el verso 22. ¿Estamos ahí? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Es el primero que vamos a ver el día de hoy. Y quizás nos tardemos un poquito, con esta virtud del amor. Ahora, hermanos, cuando hablamos del amor, en griego existen tres vocablos. Unos interpretan que hay cuatro, pero realmente los que abundan son tres vocablos que nos muestran tres clases de amor. Número uno está el amor eros. Y el amor eros es un amor pues que tiene que ver entre un hombre y una mujer. El amor eros también se le llama el amor erótico, ¿verdad? Es el amor romántico, es el amor de los sentimientos, es el amor de las cartitas de amor, es el amor que se manifiesta cuando pues se hacen los poemas, ¿verdad? Se hacen los poemas, se dan los muñecos de peluche, se da el ramo de rosas, un amor entre parejas. Ese amor, el amor eros es pues cuando una mujer pues sueña con casarse y ser feliz
para toda la vida, aunque a las 2 semanas, quizá, hermanos, se lleva una sorpresa. Porque se le olvidó que en el tiempo del noviazgo se casó con una persona imperfecta como ella, ¿verdad? El otro vocablo para amor es el amor fileo, y esta clase de amor existe entre padres e hijos, abuelos, nietos, amigos, hermanos de sangre, un amor cálido. Y número 3, el otro vocablo para hablar del amor es el amor ágape. Y el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor ágape es el amor del que habla este pasaje de la Escritura cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Está hablando aquí, hablando del amor ágape. Ahora, la palabra del Señor, hermano, nos muestra que el amor ágape, nadie, hermano, lo puede tener a menos que Dios lo provea por el Espíritu Santo a través de la salvación. Nada más. Es decir, todos nacemos con el amor eros. Naces, creces, te haces joven, bien parecido, llega el enamoramiento, llega la ilusión. Se casan, aunque el papá dice, no te cases, se casan. Aunque después se arrepienten, ¿verdad? Y se empieza a manifestar, hermano, ese amor. Todos también nacemos con el amor filial. Uno nace, comienza a amar uno a sus hermanos de sangre, a los papás. Los abuelos aman a sus nietos aún antes de que nazcan, ¿verdad? Decimos por ahí, la sangre llama, ¿verdad? Es decir, Dios ha provisto de una manera natural en todos nosotros el amor eros y el amor filial. Más sin embargo, el amor ágape no. ¿Por qué? Repito, porque el amor ágape, que es el amor de Dios, del que habla Gálatas aquí, el amor ágape es un fruto. El amor ágape es una virtud que desarrolla el Espíritu Santo cuando alguien ha recibido la salvación. Romanos 5:5 dice, ya lo hemos leído en la serie de los Romanos, ¿verdad? Dice, porque el amor de Dios, ¿qué dice? De Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, toda persona que nace, tiene el nuevo nacimiento, Dios derrama de su amor. La versión Dios habla hoy dice, porque Dios ha llenado con su amor nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es que los seres humanos somos provistos por Dios dándonos el amor eros, el amor filial, pero el amor ágape Dios lo derrama solo a quienes Él les da su Santo Espíritu a través de la salvación. Nada más. Entonces, si nosotros somos salvos, tenemos que mostrar el amor de Dios. Entonces, el amor del que habla Gálatas, hermano, cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor, está hablando del amor ágape, está hablando del amor derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahora, la palabra del Señor, hermano, nos muestra algunas cualidades acerca del amor ágape, que al examinarnos, hermano, quizá no habitan en nosotros, quizá, Puede ser, hermano, que al mirar estas cualidades o estas características del amor ágape, yo al examinarme, a usted al examinarte y seamos confrontados con el amor de Dios, puede ser, hermano, que no habite, no estemos luchando con esas virtudes, porque amar como Dios ama, hermano. Dice bien, amar como Dios ama, hemos de depender en todo momento del Espíritu Santo. Amar como Dios ama. Ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 13. La primera carta de los Corintios, hermano, el apóstol Pablo muestra algunas características del amor ágape, donde el apóstol me llama la atención que lo llama un camino más excelente. Fíjese cómo lo llama en 1 Corintios capítulo 13. Arriba dice la preeminencia del amor como título. Es decir, en esta primera carta de los Corintios el apóstol muestra características del amor de Dios, del amor ágape, y él lo llama un camino aún más excelente. 1 Corintios capítulo 13. Es decir, Pablo muestra, hermano, que este camino no es fácil, pero es más excelente. Y Pablo dedica todo un capítulo con 13 versículos y un
un versículo antes del capítulo 13 y un versículo después del capítulo 13, para enfatizar ese camino, y es el camino del amor. Repito, es un camino no fácil. No fácil. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 31. ¿Lo tiene? Dice, procurad pues los dones mejores. ¿Y luego qué dice, hermanos? Mas yo muestro un camino aún, dice, fíjese lo que dice, aún más excelente. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Pablo en esta primera carta de los Corintios los está corrigiendo. Los corintios, como todos sabemos, habían caído en un estado espiritual difícil, hermano. Y uno de los problemas principales de este menguar de los corintios era precisamente eso, la falta de amor que ellos tenían, el amor ágape. ¿Qué tenían los corintios? Pues los corintios tenían espectáculo de lenguas, se envanecían por los dones espirituales, tenían grupos fracturados, y el problema radicaba, amado hermano, en la falta de amor. Es decir, al examinar la carta de los Corintios encontramos que el problema estaba en que a pesar de que ellos fluían en los dones, a pesar de que tenían una congregación quizá numerosa, a pesar de que tenían una congregación quizá próspera, no tenían, ¿qué, hermanos? Amor. Es decir, estaban ministrando sin amor. Hablaban lenguas sin amor. Tomaban la Santa Cena sin amor. Enseñaban sin amor. Y quizás hasta cantaban sin amor. Los corintios, hermanos, se habían envanecido por los dones y no entendían que los dones son dados a la iglesia para edificar. Y Pablo les dice, procurad pues los dones mejores, mas yo, dice Pablo, os muestro un camino aún, dice, más excelente. Es decir, Pablo al decir que ese camino es aún más excelente, está diciendo que el camino del amor es la evidencia de un cristiano genuino. De un cristiano genuino. Es decir, los dones son necesarios en la iglesia, sí, pues sí son necesarios. El don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de servir. Pero si se ministran sin amor, ¿qué dice Pablo? Nada somos. Nada somos. Ahora, después de que Pablo les dice, mas yo muestro un camino más excelente, Pablo, para enseñarles la importancia del amor, usa un hipérbole. Habla de una manera hipotética, y mira lo que dice, versículo 1 del capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué más, hermanos? La soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ¿quién hace eso, hermano? Entendamos que está usando un hipérbole, ¿ok? Nadie hace eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está usando, repito, un hipérbole, que si alguien hace todo lo mencionado y tiene todos los dones mencionados, pero si no tiene caridad, si no tiene amor, nada es, de nada le sirve. Es como un címbalo que retiñe. Y un címbalo, hermano, si usted nada más se pone a pegarle ese címbalo, nada más le pega ese címbalo, sin usar el piano, sin usar el bajo, sin usar los que cantan, si nada más le pega ese címbalo, ¿sabe lo que va a pasar? Le va a incomodar. Le va a incomodar. Ay, que se caiga el címbalo. Si nada más me pongo a pegar el címbalo, por favor, ya no le peguen al címbalo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está usando el hipérbole, está hablando de una manera hipotética, que si alguien quisiera todo esto mencionado anteriormente, y si lo hace sin amor, ¿sabe qué, hermano? Delante de Dios no tiene valor. Delante de Dios no tiene valor. Ahora, desde el verso 4 hasta el verso 13,
expone estas cualidades del amor de Dios que han sido derramado en nosotros. Es decir, al nombrar estas cualidades del amor, si somos nacidos de nuevo, se han de ver en nosotros. Y Dios espera, hermanos, que estas cualidades sean parte de nuestro ser. Dice el versículo 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Dejé lo que era de niño. ¿Qué está diciendo Pablo? Diciendo, ya crezcan en esas virtudes. Verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dice lo que dice. El amor. Ahora, entendamos, hermano, el contraste que estaban pasando los corintios. Tenían dones, pero no tenían amor. Fluían en dones, pero lo hacían sin amor. Ministraban los dones, pero no habitaba el amor en ellos. Y ese es un problema. Uno de los puritanos, hermano, decía que si un cristiano vive en un estado carnal, en un estado de sube y baja, el domingo cantando y el lunes peleando, estas cualidades se restringen, se limitan, se detienen, se apagan y el cristiano no avanza en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque el cristiano que vive en la inconstancia, que vive viendo cosas que alimentan su carne, que presta oído a lo que no tiene que escuchar, que vive en la vanidad, que vive de la queja, por más que quiera amar, con el amor de Dios no podrá. Será imposible. Sin embargo, si ese cristiano se rinde y deja la queja, deja aquellas cosas que aún pequeñas, hermanos, contristan el Espíritu Santo, no solamente estas cualidades las va a experimentar en su vida, sino, ¿sabe qué, hermano? Sino que la gente lo va a mirar. La gente lo va a mirar. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, yo muestro un camino aún, dice, más excelente. Un camino no fácil, un camino donde el Señor nos llama a la negación, un camino donde somos llamados a poner la otra mejilla, y eso no es fácil, hermano. No es fácil. Mira lo que dice, verso 4. ¿Lo tiene? La primera cualidad. Dice, el amor es ¿qué? Sufrido. Bueno, Pablo comienza a mostrar este camino y Pablo comienza a dar estas cualidades entendiendo los contextos de la carta de los Gálatas, que no estaba fluyendo el amor en la vida de ellos y también de los corintios. Repito, cómo estaban los Gálatas comiéndose, devorándose, usando un término animal del apóstol Pablo. Y el llamado que hace el apóstol Pablo aquí es al sufrimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir cuando la palabra dice el amor es sufrido? Mire, esta palabra sufrido, hermano, nos habla de la capacidad de soportar a otros. No a mis familiares, no a la gente que yo amo, no, de soportar a otros. De no tomar venganza, de pagar bien por mal.
Cuando aquí habla del amor sufrido, está hablando de una persona que confía en Dios, de una persona que soporta los males, de una persona que soporta las injusticias que provienen de otros, y eso no es fácil. No es fácil. ¿Qué dice el texto? El amor es sufrido. Hermano, aquí habla de una persona que ha crecido, habla de una persona que ha madurado de manera que cuando le hacen mal, en vez de responder con mal, soporta el mal que le hacen y tarda en responder. Por eso es un camino más excelente y un camino poco difícil, hermano. Es decir, esta persona soporta la ofensa, pasa por alto la ofensa. Repito, y eso no es algo fácil. La palabra sufrido en griego es macroxumeo, y macro habla de algo grande. Tiene que ver con algo grande, de una paciencia grande. Es decir, repito, habla de que esta persona tarda en responder ante la injusticia, ante la ofensa de alguien, ante el daño. Tiene un temperamento largo, es suave esta persona. Recuerda cuando el Señor Jesucristo le insultaban y todo lo que le decían, ¿él qué? No respondía. Lo bofeteaban, lo acusaban, lo injuriaban y no respondía. Ahora, es fácil, hermano, que esta virtud fluya en la vida de nosotros. Proverbios 15:1, se lo leo, dice: la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera, ¿se acuerdan de la palabra áspera que usamos el domingo pasado? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Otra versión dice: la respuesta tierna, amable, calma al enojón. Pero la respuesta grosera lo pone más enojón. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, hermano, más yo muestro un camino más excelente, no es un camino fácil. Está hablando, hermano, de un camino no fácil. Está hablando de un camino de la negación, donde nos toca perdonar, pasar por alto la ofensa, sufrir la ofensa, la injusticia, no reaccionar rápidamente, pensar antes de reaccionar ante las injusticias. Y no es fácil eso, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, es un tema que creo que hace como 2 años dimos. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, especifica esta virtud del amor y nos dice cómo alguien se identifica como un verdadero hijo de Dios. Y recuerdo que estuvimos hablando de que unos piensan que ser hijo de Dios es ir a un lugar donde hay un rótulo que diga iglesia cristiana. No estoy diciendo que no vengan, tienen que venir, ¿verdad? Pero eso no identifica a alguien que es un hijo de Dios. Otros identifican que ser hijo de Dios es traer una cruz como adorno en un cuello. Otros simplemente asumen que la cruz es el símbolo del cristianismo y la pregunta es, ¿quién puso como símbolo la cruz para identificar a un cristiano? Nadie, realmente nadie. El Señor no dijo para que los identifiquen como cristianos usen una cruz. No dijo eso. Otros identifican a un cristiano o un hijo de Dios en traer una calcomanía en su carro con la figura de un pescado, y uno ve la calcomanía y uno dice, mira, un cristiano, ahí va. Y que se pase las luces, se pase los Starman, que como loco, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo se identifica a un cristiano? ¿Cómo se conoce a alguien que es cristiano? Traer una cruz colgada, traer en su carro una calcomanía de pescado. Yo no estoy diciendo que no la pongan, no, hermano, pero eso no identifica. ¿Cómo? El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué, hermanos? Unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, dice,
En esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieres amor. ¿Qué, hermanos? Los unos por los otros. Y una de las cualidades del amor, hermano, es que el amor es sufrido. Es sufrido. La Nueva Traducción Viviente dice, el amor es paciente. Pero paciente ¿cuándo? Paciente cuando viene la ofensa, cuando viene el daño, cuando alguien te lastima. Esta virtud del amor tiene que ver con ser pacientes, soportando, hermanos, las imperfecciones de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque también nosotros somos imperfectos. ¿Me explico, hermano? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor. Es decir, si yo soy alguien, hermano, que batallo en perdonar, que rápidamente respondo, ¿verdad? Como un cerillo, ¿verdad? No me dejo yo, me van a conocer. Así el Señor me hizo con este carácter. Tenemos que examinarnos realmente. Realmente tenemos que examinarnos. El mayor ejemplo lo tenemos del Señor Jesús. Ese camino que muestra Pablo, hermano, no es fácil, pero es más excelente. Y lo interesante, hermano, que ahí en Corintios, analizando los capítulos, los contextos de los capítulos, pues había dones, había espectáculo de lenguas, pero eso no identifica a alguien como un cristiano realmente, sino el fruto. El fruto. Y Pablo dice ahí, ¿verdad? Si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y empieza a exponer el amor ágape, el amor es sufrido, el amor que Dios ha derramado. ¿En dónde? En nuestros corazones. Porque el Señor nos llama al sufrimiento. Es una de las características de un cristiano. Es una de las marcas de un cristiano. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.